Imagina por un momento que pasas toda tu vida en un espacio de aproximadamente 2 metros por 2 metros. Imagina que compartes este espacio con otras 7 personas. Imagina que nunca ves luz natural. Imagina que el aire que respiras está reciclado constantemente, cargado de humedad, con olor a óxido, aceite industrial y sudor de miles de personas. Imagina que trabajas 16 horas diarias en una posición de trabajo que fue diseñada para ser operada por 3 personas, pero que actualmente está siendo operada por una persona debido a escasez de personal. Imagina que los descansos que te son dados son simplemente 30 minutos, donde te das una ducha fría con agua que ha sido reutilizada múltiples veces y que contiene impurezas visibles. Imagina que la comida que te es servida es principalmente proteína procesada de insectos, complementada ocasionalmente con levadura cultivada que tiene un sabor que puede ser generosamente descrito como metal oxidado. Imagina que ocasionalmente hay cortes de agua que duran días porque el sistema de desalinización necesita mantenimiento de emergencia. Imagina que el ruido constante de los motores, de las máquinas industriales, de los gritos de decenas de miles de personas, nunca se detiene, que nunca hay silencio, que incluso cuando intentas dormir, el ruido continúa, un zumbido constante que es absorbido por el acero de tu compartimiento de dormir. Imagina que hay una probabilidad de aproximadamente 30% de que morirás antes de tu término de servicio de 5 años termina. Que morirás en combate, o en un accidente industrial, o simplemente de enfermedad causada por las condiciones de vida. Esto es vivir en una nave de guerra del Imperium. No estoy siendo dramático, no estoy exagerando. Estoy describiendo las condiciones ordinarias que enfrentan decenas de millones de marineros imperiales cada día. Como administrador imperial que ha pasado años analizando los registros de vida en naves de guerra imperiales, debo decirte que la verdadera realidad de vivir en una nave de guerra es extraordinariamente brutal, extraordinariamente depresiva, extraordinariamente dehumanizante. En este video voy a caminarte a través de exactamente cómo es vivir en una nave de guerra imperial. Voy a explicarte la estructura social, las condiciones de vida, los desafíos diarios, las formas en que la mente humana es destrozada por el proceso. Voy a revelar lo que nunca es discutido en los registros ordinarios, la verdadera experiencia de ser un marinero en el Imperium. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí te mostrará el lado humano de lo que es frecuentemente presentado simplemente como militarismo épico. Te mostrará el costo humano verdadero de mantener una máquina de guerra que se extiende al crante a través de una galaxia. Para entender cómo es vivir en una nave de guerra, primero necesitamos entender cómo está organizada. Una nave de guerra imperial típicamente contiene entre 50.000 y 200.000 personas. Esto incluye marineros, soldados, técnicos, funcionarios administrativos, sacerdotes y docenas de otras categorías de personal especializado. La nave está dividida en múltiples niveles. Los niveles superiores contienen los oficiales, el capitán, los líderes militares, las instalaciones de mando. Estos niveles son relativamente espaciosos. Tienen acceso a comida de mejor calidad. Tienen sistemas de aire acondicionado que funcionan. Los niveles medios contienen técnicos especializados, ingenieros, personal médico. Estos niveles tienen condiciones de vida que son mejores que los niveles inferiores, pero aún están abarrotados y están sometidos a estrés constante. Los niveles inferiores, donde viven la mayoría de los marineros, son lugares de hacinamiento absoluto.
compartimientos de dormir que son apenas lo suficientemente grandes para un cuerpo humano, pasillos que son tan estrechos que no puedes pasar a alguien sin tocar su cuerpo, áreas de trabajo que son diseñadas para máxima eficiencia y mínima comodidad. Los niveles más inferiores, cercanos a los motores, son prácticamente inhabitables. El calor es extraordinario, el ruido es ensordecedor. La contaminación del aire es tan severa que muchos trabajadores que laboran en estas áreas desarrollan enfermedad respiratoria severa dentro de algunos años de servicio. La estructura social en una nave de guerra es extraordinariamente estratificada. Los oficiales tienen autoridad absoluta sobre todos los que están bajo ellos. No hay apelación de sus decisiones. No hay proceso judicial. Un oficial puede ordenar que un marinero sea ejecutado simplemente por insubordinación. En algunos casos, simplemente por no gustarle el marinero. Si reconocéis que esta información sobre las condiciones de vida en las naves de guerra imperiales es importante, si entendéis que los marineros están siendo tratados de una manera que sería considerada inhumana bajo cualquier estándar civilizado, entonces os insto a que demostréis vuestro compromiso con la verdad de dos formas. Suscribíos a este canal de análisis de la experiencia imperial. Este es un espacio donde la verdadera realidad de vivir en el Imperium es documentada sin propaganda, donde las experiencias de los ciudadanos ordinarios son reveladoras. Segundo, dad like a este vídeo. Demostrad que queréis que la verdad sobre las condiciones de vida en el Imperium sea conocida, que los ciudadanos ordinarios sean reconocidos como seres humanos con experiencias válidas. Los algoritmos del Omnicia recompensarán este contenido. Ahora, vamos a caminarte a través de un día típico en la vida de un marinero imperial en una nave de guerra. Te despiertas a las 4 de la mañana, no por un despertador, por una alarma de 5 toneladas que suena a través de todos los compartimientos de dormir simultáneamente. Es un sonido que es descrito como una combinación entre el grito de un animal moribundo y el choque de metal contra metal. Después de años en una nave de guerra, los marineros frecuentemente no pueden dormir sin este sonido. Su sueño se ha condicionado a este sonido específico. Te levantas de tu cama, que es un colchón de aproximadamente 3 centímetros de espesor sobre una lámina de acero. El colchón ha estado mojado todo el tiempo porque hay un escape de agua en las tuberías arriba de tu cama que ha estado goteando durante aproximadamente 2 años. A nadie le importa repararlo. Tienes 30 minutos para asearse. Entras a la letrina compartida, que es un espacio del tamaño de un pequeño armario que es compartido por 200 personas. Hay 4 retretes. A veces funcionan, a veces no. Te duchas en aproximadamente 2 minutos con agua que es recirculada de lavadoras de uniforme. El agua es marrón. Hay olor a detergente industrial y a cosas que prefieres no pensar. Desayunas. La comida consiste en una bola de proteína de insecto que tiene consistencia de barro y sabor a metal oxidado. Viene con un vaso de líquido que se supone que es café, pero que es principalmente agua con colorante. La cantidad que te es dada es suficiente para aproximadamente 30% de tus requerimientos calóricos diarios. Te irás todo el día hambriento. Comienzas tu turno de trabajo a las 5 de la mañana. Si trabajas en mantenimiento de motores, estás en espacios que alcanzan temperaturas de 55 grados Celsius. Si trabajas en fabricación de municiones, estás exponiendo a químicos tóxicos que causan quemaduras en la piel. Si trabajas en purificación de agua, estás exponiendo a agua contaminada que causa enfermedades gastrointestinales crónicas. Si trabajas en navegación, estás bajo estrés constante de cálculos matemáticos complejos en un espacio que tiene problemas de iluminación.
Trabajas durante 16 horas. No hay descanso. Hay un descanso de 30 minutos a mediodía para comer, si es que el servicio de alimentos está funcionando, que no siempre es el caso. Si trabaja en un área donde los descansos son peligrosos, como cerca de los motores, simplemente no hay descansos. Trabajas 16 horas seguidas y cuando termina tu turno, apenas puedes funcionar. Tienes 1 o 2 horas de tiempo libre si deseas utilizarlo para socializar, pero la mayoría de los marineros simplemente colapsan en sus camas porque están demasiado exhaustos. El tiempo libre frecuentemente es utilizado para limpiar tu área de vida, para lavar ropa, para intentar reparar equipamiento que está constantemente fallando. Cenas en torno a las 9 de la noche. Es una bola de proteína de levadura que tiene una textura esponjosa y un sabor que es descrito como tierra mojada. Nuevamente, la porción es aproximadamente 30% de tus requerimientos diarios. Nuevamente, te acuestas hambriento. Intentas dormir. El ruido de los motores es ensordecedor. El espacio es demasiado caliente. Tu vecino tiene diarrea crónica causada por el agua contaminada, lo que crea olores que son extraordinariamente desagradables. Tu vecino de la cama de arriba tiene un flujo de aire reducido, lo que significa que está sudando profusamente y el sudor gotea sobre ti. Te duermes alrededor de las 11 de la noche, esperando poder dormir entre 5 y 6 horas antes de que la alarma de 5 toneladas suene nuevamente. Mañana, el ciclo se repite y se repetirá cada día, cada semana, cada mes, cada año de tu servicio. Ahora vamos a hablar sobre uno de los aspectos más crueles de vivir en una nave de guerra, el hambre crónica. Los marineros en naves de guerra imperiales son proporcionados intencionalmente con aproximadamente 30% de los requerimientos calóricos que necesitan. Esto no es accidental, esto es política deliberada. ¿Por qué? Porque el Administratum ha calculado que proporcionar más comida costaría recursos que pueden ser mejor utilizados en otros lugares. Ha calculado que la desnutrición es un costo aceptable de operación. El resultado es que los marineros de las naves de guerra imperiales viven en un estado de hambre perpetua. Están constantemente débiles, están constantemente fatigados, su capacidad de pensar es degradada, su sistema inmunológico es comprometido. Los registros médicos muestran que la expectativa de vida de un marinero de nave de guerra es aproximadamente 35 años. Eso es para los que sobreviven su servicio de 5 años y son luego asignados a otras posiciones. Para muchos marineros, la muerte es el resultado de desnutrición combinada con enfermedad causada por su sistema inmunológico comprometido. Algunos marineros intentan suplementar su ingesta de alimento consumiendo ratas que viven en los espacios oscuros de la nave de guerra. Las naves de guerra imperiales tienen poblaciones de ratas que son estimadas en millones. Los marineros que son lo suficientemente desesperados frecuentemente cazan estas ratas. Las cocinan en pequeñas estufinetas caseras que son construidas en violación de regulaciones de seguridad y las comen. Esto es riesgoso. Las ratas están transportando enfermedades. Muchos marineros que consumen ratas de la nave de guerra desarrollan infecciones parasitarias que son extraordinariamente debilitantes. Pero incluso una infección parasitaria es considerada preferible a la muerte lenta causada por desnutrición ordinaria. El hambre crónica es solo una de las muchas fuentes de enfermedad entre los marineros de naves de guerra. El aire reciclado constantemente es cargado de esporas fúngicas, bacterias y contaminantes. Los marineros que pasan años respirando este aire frecuentemente desarrollan infecciones respiratorias crónicas. Muchos desarrollan tuberculosis. Muchos desarrollan enfermedades fúngicas que afectan los pulmones. El agua que es recirculada múltiples veces
es filtrada a través de sistemas que son raramente mantenidos. Como resultado, contiene bacterias, parásitos y contaminantes químicos. Los marineros que beben esta agua desarrollan enfermedades gastrointestinales crónicas. Algunos desarrollan cáncer de tracto gastrointestinal debido a exposición prolongada a químicos tóxicos. La falta de luz solar significa que los marineros desarrollan deficiencia de vitamina D, lo que causa debilidad ósea y aumenta la susceptibilidad a fracturas. Las toxinas industriales a las que están expuestos los marineros causan envenenamiento crónico por metales pesados. El envenenamiento por plomo causa daño neurológico. El envenenamiento por mercurio causa problemas de visión y audición. El envenenamiento por arsénico causa cáncer. El estrés psicológico de vivir en confinamiento extremo durante años causa depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y ocasionalmente psicosis. Se estima que aproximadamente 80% de los marineros en naves de guerra imperiales tienen al menos una condición de salud crónica durante su servicio. La mayoría tienen múltiples. Los accidentes laborales son frecuentes en naves de guerra imperiales. Frecuentes hasta el punto de que la muerte es esperada como parte normal de operaciones. Un marinero que trabaja en mantenimiento de motores podría simplemente ser atrapado en maquinaria rotativa. Podría ser expuesto a un chorro de vapor superheated que lo quemaría hasta la muerte instantáneamente. Podría caer desde una plataforma de trabajo a través de múltiples niveles, golpeando acero en el camino. Un marinero que trabaja en purificación de agua podría ser expuesto a una fuga de químicos tóxicos que lo mataría en minutos. Podría ser succionado a través de una válvula defectuosa. Podría simplemente caer a un tanque de agua contaminada y ahogarse. Un marinero que trabaja en fabricación de municiones podría ser atrapado en prensa hidráulica. Podría ser expuesto a una reacción química que lo incendiaría. Podría ser mutilado por una máquina de corte que no tiene guardias de seguridad, porque fueron removidos para aumentar la velocidad de producción. Los registros sugieren que en una nave de guerra típica de 100.000 personas, aproximadamente 100 marineros mueren cada año de accidentes laborales. Eso es aproximadamente uno cada 3 días. Lo que es particularmente cruel es que estos accidentes frecuentemente no son reportados como accidentes. Son simplemente registrados como ineficiencia o reducción de personal necesaria para mantener eficiencia operacional. Los marineros muertos no son recordados. Sus cuerpos son simplemente descartados en incineradores o en algunos casos usados para producir alimento para otros marineros. La vida en una nave de guerra está gobernada por una jerarquía extraordinariamente estricta. En la cima están los oficiales. Estos individuos tienen autoridad prácticamente absoluta sobre todos los que están bajo ellos. Pueden ordenar castigo físico, pueden ordenar reducción de raciones, pueden ordenar ejecución. Debajo de los oficiales están los suboficiales, que son marineros experimentados que han sido promovidos a posiciones de menor autoridad. Los suboficiales son frecuentemente los más brutales hacia los marineros ordinarios, porque estén intentando demostrar su lealtad a los oficiales. Debajo de los suboficiales están los marineros ordinarios. Este es el rango donde la mayoría de las personas pasan su servicio. Los marineros ordinarios no tienen casi autoridad. Son completamente sujetos a las órdenes de cualquiera en un rango superior. En la parte inferior están los prisioneros marineros. Estos son individuos que han cometido infracciones disciplinarias. Estén encerrados en espacios más pequeños aún, con aún menos comida, sujetos a castigo corporal regular. La estructura social también incluye líneas divisorias basadas en asignación de trabajo. Los marineros que trabajan en los niveles superiores de la nave
tienen un estatus ligeramente superior a aquellos que trabajan en los motores o en otras áreas de trabajo intenso, pero estas divisiones son menores. Todos los marineros están en esencia en el mismo nivel de opresión. La disciplina en las naves de guerra imperiales es brutal. Los castigos por infracciones menores pueden incluir reducción de raciones. A un marinero que viola las regulaciones puede ser dado solo 20% de las raciones ordinarias por una semana. Considerando que las raciones ordinarias son ya solo 30% de los requerimientos calóricos, esto resulta en hambre severa. Confinamiento solitario. Un marinero puede ser colocado en una celda de aproximadamente 1 metro cuadrado, completamente oscuro, durante varios días. El efecto psicológico es devastador. Castigo corporal. Un marinero puede ser azotado por un oficial. El número de golpes puede variar de 10 a 100, dependiendo de la severidad de la infracción percibida. Para infracciones más serias, como intentar desertar o insubordinación abierta. Ejecución. Un marinero puede ser simplemente ejecutado. En algunos casos, es ejecutado públicamente, como advertencia a otros marineros. Castración química. Un marinero que es considerado peligroso puede ser sujeto a esterilización química, privando a ellos de la capacidad de reproducirse. Esclavitud mineral. Un marinero puede ser asignado a trabajos en minería en asteroides o en mundos hostiles, donde la probabilidad de supervivencia es aproximadamente 0%. Uno de los aspectos más dañinos de vivir en una nave de guerra es el aislamiento psicológico extremo. Los marineros pasan años sin ver el cielo, sin ver la naturaleza, sin ver nada excepto acero, tuberías y los rostros pálidos de otros marineros que están igualmente confinados. El resultado es que muchos marineros desarrollan una condición que los psicólogos militares llaman distorsión espacial. Es similar a la claustrofobia, pero más severa. Es una sensación de que el espacio está colapsando, que las paredes se están cerrando, que no hay suficiente aire. Muchos marineros desarrollan obsesiones. Puede ser una obsesión con la limpieza. Puede ser una obsesión con el orden. Puede ser una obsesión con la muerte. Estos desarrollos son frecuentemente los primeros signos de que la mente está rompiendo. Algunos marineros desarrollan alucinaciones. Ven cosas que no están ahí. Escuchan voces que no existen. En algunos casos, se tornan peligrosos, atacando a otros marineros o a equipamiento crítico. Algunos marineros simplemente se rinden. Se sientan en sus compartimientos de dormir y no se mueven. No responden a órdenes, no comen, simplemente se dejan morir lentamente. La tasa de suicidio entre marineros de naves de guerra es extraordinariamente alta. Se estima que aproximadamente 5% de los marineros que sirven en naves de guerra eventualmente se suicidan. Algunos durante su servicio, algunos años después, incapaces de ajustarse a la vida después de años de confinamiento extremo. En tal ambiente, las relaciones humanas normales son extraordinariamente difíciles. La amistad es posible, pero es frecuentemente basada en necesidad mutuamente de supervivencia en lugar de conexión emocional genuina. Un marinero podría ayudar a otro marinero a obtener raciones adicionales, no porque lo amen, sino porque ese marinero podría ser útil en el futuro. El romance es prácticamente imposible, aunque hay marineros de ambos géneros a bordo de las naves de guerra. La privacidad es virtualmente inexistente. Las relaciones románticas frecuentemente resultan en uno de los pares siendo transferido a una posición diferente, separándolos. La paternidad es rara, pero ocasionalmente ocurre. Si un marinero mujer queda embarazada, ella es frecuentemente obligada a cargar el embarazo bajo condiciones extraordinariamente malas.
Después del nacimiento, el niño es frecuentemente separado de la madre y criado en instalaciones de cuidado infantil separadas. El conflicto interpersonal es extremadamente común. El estrés constante, la falta de privacidad, la jerarquía opresiva, todo esto resulta en conflicto regular. Las peleas por recursos pequeños, por espacio, por respeto, son comunes. En algunos casos, este conflicto se vuelve violento. Marineros son asesinados por otros marineros. Ocasionalmente, los oficiales simplemente ignoran estos asesinatos, considerándolos como una forma de población de control necesaria. Entonces, ¿qué mantiene a los marineros vivos? ¿Qué los motiva a continuar bajo tales condiciones horribles? Para algunos, es la esperanza de ascenso. Si pueden ascender al rango de suboficial, sus condiciones de vida mejorarán dramáticamente, pero la mayoría de los marineros nunca ascenderán. Las posiciones de suboficial son limitadas y frecuentemente son ocupadas por individuos que tienen conexiones políticas o que están dispuestos a cometer actos extraordinariamente brutales para ganarse el favor de los oficiales. Para algunos, es simplemente el miedo a la muerte. Desertar una nave de guerra es prácticamente imposible. El marinero sería capturado, juzgado por corte marcial y probablemente ejecutado. Así que continúan sirviendo porque la alternativa es muerte segura. Para algunos, es la religión. Se les ha enseñado que servir en una nave de guerra imperial es servir al emperador, que su sufrimiento es un sacrificio necesario para mantener el Imperium. Para estos marineros, el sufrimiento tiene significado, aunque sea un significado que fue impuesto a ellos. Para algunos, es simplemente el impulso humano de sobrevivir. Incluso bajo condiciones que serían consideradas intolerables bajo cualquier estándar humano, el cuerpo continúa luchando por la supervivencia. Pero lo que es notable es que muy pocos marineros reportan estar satisfechos con sus vidas. Muy pocos reportan encontrar significado genuino en su servicio. La mayoría simplemente está esperando que sus 5 años de servicio terminen, esperando poder regresar a sus ciudades de origen y vivir una vida normal. Cuando se les pregunta qué harían primero si fueran liberados de la nave de guerra, la respuesta más común es comer. Los marineros sueñan con comida real, con frutas frescas, con verduras, con carne que no ha sido procesada a través de máquinas. El hambre crónica ha creado una obsesión con la comida que persiste años después del servicio. ¿Qué sucede con los marineros después de que su servicio termina? Para muchos, el regreso a la vida ordinaria es extraordinariamente difícil. Los marineros que han pasado años en confinamiento extremo frecuentemente no pueden tolerar espacios abiertos. Desarrollan ansiedad en campos abiertos. Tienen ataques de pánico cuando van al aire libre. Algunos nunca pueden salir de una estructura cerrada de nuevo. Los marineros frecuentemente tienen problemas para dormir. Han pasado años despertando a una alarma de 5 toneladas. Su cuerpo se ha condicionado a este patrón de sueño. Cuando ya no están en la nave de guerra, no pueden dormir en silencio. Los marineros frecuentemente tienen problemas gastrointestinales crónicos que persisten años después de dejar la nave de guerra. Su tracto gastrointestinal ha sido dañado de forma permanente por el agua contaminada y la desnutrición. Los marineros frecuentemente tienen problemas respiratorios crónicos que persisten años después. Sus pulmones han sido permanentemente dañados por el aire contaminado. Los marineros frecuentemente tienen daño neurológico de exposición prolongada a toxinas industriales. Esto puede resultar en problemas de memoria, dificultad, concentración, temblores en las manos. Los marineros frecuentemente tienen discapacidad auditiva causada por exposición prolongada a ruido.
Muchos son completamente sordos en una oreja después de años de servicio. Los marineros frecuentemente tienen problemas psicológicos que persisten años después. Algunos tienen trastorno por estrés postraumático, algunos tienen depresión crónica, algunos tienen ansiedad social extrema causada por años de jerarquía opresiva. Entonces, ¿cómo continúa tal sistema? ¿Cómo puede el Imperium justificar tratar a sus propios ciudadanos de manera tan brutal? La respuesta es que el sistema continúa porque nadie en una posición de poder tiene incentivo para cambiarlo. Los oficiales que son asignados a naves de guerra tienen vidas extraordinariamente cómodas, tienen mejor comida, tienen espacios más grandes, tienen poder absoluto sobre todos los marineros bajo su mando. ¿Por qué renunciarían a esto? El Administratum ha calculado que es más barato mantener marines a través de una combinación de desnutrición, confinamiento extremo y castigo brutal, que es mantenerlos de manera humanitaria. Las naves de guerra son críticas para el funcionamiento del Imperium. Son la única forma en que el Imperium puede proyectar poder a través del vasto espacio. Sin naves de guerra, el Imperium se colapsaría. Así que continúa. Década tras década, siglo tras siglo, millones de marineros sirven, sufren y mueren, y son reemplazados por nuevos marineros que repetirán el ciclo. Es un sistema que es sistemáticamente brutal, no porque sea accidental, sino porque es funcionalmente brutal. El sufrimiento es una característica, no un defecto. He caminado contigo a través de la realidad de vivir en una nave de guerra imperial. He revelado las condiciones ordinarias que enfrentan decenas de millones de marineros. He mostrado el costo humano de mantener una máquina de guerra que se extiende a través de una galaxia. Lo que hemos descubierto es que vivir en una nave de guerra imperial es existencia en sus formas más brutales. Es confinamiento extremo, desnutrición, enfermedad crónica, estrés psicológico y la posibilidad constante de muerte. Lo que es más importante, hemos descubierto que esto no es un accidente. Es un sistema que fue diseñado deliberadamente de esta manera. No, 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 no. Los marineros estén siendo tratados brutalmente, no a pesar de que sean ciudadanos imperiales, sino porque son ciudadanos imperiales. El Imperium ha calculado que su bienestar es menos importante que la eficiencia de sus naves de guerra. Pero ahora debo preguntarte cómo esto te afecta. Porque aunque hables sobre marineros en naves de guerra imperiales ficticias, la pregunta subyacente es más fundamental. Hay sistemas en el mundo real donde los individuos son tratados brutalmente en nombre de eficiencia o necesidad militar. Hay instituciones militares que están sujetas a condiciones que serían consideradas abusivas bajo cualquier estándar humanitario. Hay personas que estén sirviendo bajo condiciones que están comprometiendo su salud física y mental. Déjame un comentario. Cuéntame si crees que la representación de vida en una nave de guerra imperial es demasiado brutal, o si crees que refleja realidades de confinamiento militar extremo. Cuéntame si has servido en una institución militar y si tu experiencia estuvo de acuerdo con lo que he descrito. Cuéntame si crees que el Imperium tiene responsabilidad moral hacia los marineros que sirven en sus naves. He sido tu administrador imperial, revelando la verdadera realidad de vivir en una nave de guerra. Pero la verdad más importante es que incluso en universos ficticios, las preguntas sobre tratamiento humano, dignidad y responsabilidad moral
permanecen siendo relevantes. Los marineros de las naves de guerra imperiales son seres humanos. Merecen ser tratados con la dignidad básica que todos los seres humanos merecen. Cuídate bien y reflexiona sobre el costo humano de los sistemas que dependemos.